Bien, estamos de regreso y sin tanto preámbulo le voy a dar la más cordial de la bienvenida. Está desvelado, así que lo perdonamos. Vea que ha venido tarde al diputado Víctor Hugo Suazo. Es de reconocer que el diputado Suazo es de esa generación nueva de diputados jóvenes en la Asamblea Legislativa, que son pocos, diseminados en todas las fuerzas políticas, pero que ya hacen una presencia significativa en las decisiones que toman en el que es considerado y aunque a uno no le guste el primer órgano de Estado. Bienvenido, Víctor Hugo. Hola, José, buenos días, es un gusto estar acá en TVM, un gusto estar compartiendo con ustedes y pedir disculpas también por el retraso, pero sí, la plenaria terminó ayer a la 1:30, pero creo que valió la pena el esfuerzo. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Porque en realidad necesitamos ganar un poco de tiempo para entender las decisiones que como diputados tomaron en las últimas horas. Diputado Suazo, primero ustedes deciden, y hay que ir entendiendo la lógica de las decisiones que ustedes han tomado, deciden superar el veto al decreto 648 y esta decisión de superación del decreto 648 entendemos, o al menos es la justificación que se da en el Pleno, que es previniendo un posible veto presidencial a la ley, a la nueva ley especial de emergencia para la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura económica, que aprobaron con 62 votos. Es el último cuerpo legal que se aprueba, pero ustedes dicen no, vamos a superar el veto, dejar con vida la anterior ley también, previniendo que el presidente puede vetar esta nueva ley. Entendamos la lógica de eso, diputado Suazo. Es correcto. Para recapitular, ayer en la sesión plenaria, bueno, ayer y parte de esta mañana, de la madrugada, se aprobaron dos acciones legislativas. La primera fue superar el veto presidencial del decreto 648. El 648 es el decreto que fue producto de todas las rondas de negociación que tuvo la Asamblea Legislativa junto con el órgano ejecutivo. Este decreto, pues al final sí, no participó el órgano ejecutivo en el sentido de que ellos en último momento se levantaron de la mesa, pero todo el proceso de negociación estuvo siendo tomado en cuenta. 6 días. Fue un proceso muy complejo, pero al final creo que salió un buen producto y que se tomó en cuenta además las peticiones que se habían hecho por parte de micro, pequeños empresarios, peticiones que se hicieron de los trabajadores. Se tomó en cuenta el esfuerzo académico y de investigación que hizo la ESEN, que hizo la UCA, que hizo el INCAE, y toda esta serie de insumos se sirvió para hacer un decreto muy completo, integral, en el que se hiciera el abordaje a esta pandemia primero de una visión de salud, después de una visión de protección a los derechos humanos y tercero, tomar en cuenta también los elementos necesarios para tener una reapertura económica de manera gradual y ordenada. Se superó el veto, pero hay que recordar también de que la sentencia de la Sala de lo Constitucional pedía de que se hiciera un nuevo esfuerzo de legislación. Entonces, además de superar el veto del decreto 648, nosotros en la Asamblea Legislativa iniciamos otro proceso de negociación para sacar un nuevo decreto. En ese sentido, la Asamblea Legislativa convocó a el presidente de la República para que él se incluyera, pues él llegara y externara su posición en cuanto a esta nueva legislación que se pretendía aprobar. Lamentablemente, a pesar de que se le invitó formalmente al presidente de la República, se le envió por escrito la invitación, pero no acudió a las convocatorias hechas por la Asamblea Legislativa. En ese momento empezó, digamos, dime que te diré, ¿verdad? El presidente decía, no, yo después los convoco, ¿verdad? Pero vayan al hospital. Nosotros, para empezar, quien preside la comisión política es el presidente de la Asamblea Legislativa. Es el presidente de la Asamblea Legislativa el que convoca a los diputados
dice cuándo, a qué horas y el lugar. Esa es la formalidad. Entonces, yo creo que entrar en ese debate si en el hospital o en tal lugar no es una discusión Ahora, muy de fondo. Entiendo que los llamados a ir a esa convocatoria al Hospital San Rafael, que al final no se logró, llegaron unos diputados, pero no llegó la totalidad, eran para la comisión política, diputado Suazo. Es correcto. Y ahí O sea, no tenían obligación de comparecer todos los diputados, pero sí aquellos diputados que estaban analizando el tema de las negociaciones con el gobierno, que era la comisión política. Es correcto. Y fíjate, nosotros vimos que al final fueron al hospital algunos diputados y al final ellos ahí no empezaron a entrar a discutir la ley, sino que aparte de tomarse videos, tomarse fotos, pues se pusieron a ver unos videos, pero en ningún momento empezaron a discutir la ley. Entonces era más un acto, digamos, propagandístico montado por el gobierno y no, pues era una intención real de discutir con ley en mano, artículo por artículo, pues el proyecto que se pretendía aprobar en cumplimiento con la Sala de lo Constitucional, la sentencia que había emitido esta. Entonces, yo por eso digo, este no era un debate de fondo, pues el lugar. Al final, pues, incluso para que el órgano ejecutivo se sintiera más tranquilo y que fuera en un ambiente, digamos, no, por decirlo, neutral. La Universidad José Simeón Cañas, la Universidad Centroamericana, UCA, pues puso a disposición la biblioteca Florentín Duarte para que se propiciara las condiciones adecuadas para esta reunión. Aún así, en esas condiciones adecuadas, el órgano ejecutivo no llegó a la convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero aún así, la necesidad de una nueva legislación para darle cumplimiento a la sentencia siempre persistía. Yo tengo una duda, diputado. Es que mire, vaya, está claro que en este estira y encoge, en este yo no voy aquí, yo no voy allá, vengan ustedes aquí, yo no voy allá, la población ha estado observando que ciertamente no ha sido tanto solo responsabilidad de los diputados de la Asamblea Legislativa, porque ustedes han construido alternativas para hacer llegar a los representantes del Ejecutivo. Pero en ese estira y encoge también el Ejecutivo les estuvo diciendo, vengan ustedes aquí, vengan a San Rafael, vengan a la Casa Presidencial, y tampoco se concretizó. Ahora, esto es necesario que usted nos explique un poco, porque es un poco también el relacionamiento que usted pueda tener. ¿Por qué ha costado tanto desde su juicio de valor construir un diálogo que rinda frutos? Construir un diálogo sincero, en el que ambas partes se pongan, y lo voy a decir de esta manera, la mano en la conciencia, ¿verdad? Y decir, no, miren, es que en realidad tenemos que bajarle un chelín a nuestro orgullo, a nuestras posturas, porque en una negociación, en definitiva, de eso se trata, que tú cedas en tu postura para encontrar algún punto de equilibrio que te permita aterrizar en decisiones concretas para poder avanzar, pero no hemos visto nada de eso. Es correcto, en una negociación se tiene que ceder por ambas partes, pero también debe haber voluntad para que se dé este diálogo. Yo, si no tengo voluntad de ir a sentarme y discutir, debatir planteamientos con mi contraparte, pues eso nunca se va a dar. Y eso lo pudimos ver desde el proceso anterior de negociación, que el Ejecutivo realmente nunca ha tenido una voluntad de dialogar, de debatir, sino que siempre tratan de imponer lo que ellos pues disponen y que no se le cambia absolutamente nada. Entonces ellos no tienen ninguna voluntad de ceder. Y también otra cosa que fue muy reveladora fueron las declaraciones que dio el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, en el que él dispuso que a ellos realmente no les interesaba una ley de cuarentena, es decir, una legislación que regulara los ámbitos respectivos a la salud. Es decir, ahorita la obligación que la gente esté en cuarentena y que se dispongan de medidas sanitarias adecuadas. Él fue muy claro que él lo que necesitaba era la declaratoria de estado de emergencia. Para lograr tener autorización para compras directas. Que es lo que le habilita, correcto, es lo que le habilita que pueda hacer compras directas. Bueno, ellos ya están habilitados para hacer compras directas, pero quieren hacerlo sin ni siquiera hacer las cotizaciones. Porque para hacer compra directa
prácticamente el único requisito es que tú presentes tres cotizaciones, tres propuestas. Y obviamente... Tres proveedores que te dan tres ofertas y de esas tres ofertas... La más baja. Tú haces uso de la mejor. Es correcto, eso. Y la mejor tiene varios elementos, ¿verdad? Que sea la más competitiva, el mejor precio, es correcto, la calidad del producto, todo lo demás. Es correcto, en beneficio de los intereses del Estado. Pero ellos no quieren hacer ni siquiera eso. Con la habilitación del estado, de la declaratoria del estado de emergencia, ellos no harían ni siquiera eso. Y es cuando después se vienen problemas, que es mejor evitarlos. Incluso yo creo que para el gobierno le conviene para evitar señalamientos. Ya se habla de que los alimentos que han estado adquiriendo para los paquetes alimentarios se los han comprado a empresas relativas a el círculo cercano a Nayib Bukele, concretamente el padre del ministro de Agricultura. Se maneja que el servicio de alimentación para los centros de contención se le han dado a una empresa que está vinculada a un gran financista del partido Gana y también del señor Nayib Bukele. Un señor de apellido Saca, y también que está vinculada a un diputado de Arena que es muy cercano al régimen de Nayib Bukele, que es el diputado Arturo Magaña. Yo de eso, de verdad, no lo sé. De verdad, no lo sé. Es lo que se ha especulado. Pero el Ejecutivo, para evitar esas especulaciones, pues mejor que dé la información. Pero no quiere ni siquiera que se den tres cotizaciones, ni tampoco quiere dar la información de las únicas cotizaciones que han pedido y los contratos que han dado. Y bueno, y el ejemplo del hospital de Cifco, que ese es aún más preocupante y que ya la Corte de Cuentas ha manifestado serias dudas sobre la transparencia de este hospital, que ya debería estar listo y que fue prometido inaugurarlo los pabellones el 9 de junio, sí, y que ya pasó y no lo hicieron. Entonces, diputado, usted argumenta que el tema es el no querer ser transparentes. Es correcto, no querer ser transparentes. Porque otro punto es que no quieren que se habilite el derecho que tenemos todos los salvadoreños, que es un derecho reconocido por jurisprudencia constitucional, el derecho al acceso a la información pública. Han estado boicoteando permanentemente las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Cuando es algo normal, es un derecho fundamental para nosotros, porque es un derecho humano también, y pues lamentablemente... que es otro punto también, que el presidente ha dicho que pretende vetar la ley que pues habilita ya los plazos dentro de los procedimientos de acceso a la información pública. Pero bueno, hemos visto también que el interés que tienen de que se declare el estado de emergencia parte de que puedan hacer uso discrecional de los fondos que ya están contemplados dentro del presupuesto. Es decir, que como lo hemos visto en reformas anteriores, le han quitado dinero al proyecto que tiene el Ministerio de Educación para reparación y rehabilitación de escuelas, de la infraestructura. Se lo quitaron y se lo han dado pues a un fondo que es común y que no están claros los destinos, que es lo que le habilita la declaratoria de estado de emergencia. Y que, por cierto, no entendemos por qué, y eso fue uno de los puntos que nosotros cuestionamos, por qué no le quitaron presupuesto a publicidad, que en este momento no es trascendental, no es una prioridad, y le han quitado recursos a la rehabilitación de escuelas. Entonces, eso es prácticamente lo que el Ejecutivo está buscando. No es falso que ellos tengan, digamos, su intención de tratar esta emergencia nacional desde una perspectiva de salud. Y yo creo que el elemento que deja más claro ese abordaje, que ellos realmente lo que les interesa es dinero y hacer uso de este dinero sin control, sin transparencia, es que hemos visto en los últimos días que ha quedado demostrado la manipulación que ha habido por parte del gobierno de los datos, de la información relativa a los infectados, la información relativa a las pruebas que se hacen por el COVID-19 y la información relativa a los fallecidos. ¿Qué tiene que ver con los asesores venezolanos? Sí, con los asesores venezolanos. Bueno, aquí les llaman asesores, ¿verdad? Pero en Venezuela estas personas están consideradas como terroristas, que son especializadas en crear terrorismo digital y también estrategias de terrorismo informativo, y es precisamente eso lo que han estado haciendo, ocultando la información
que es pública y por eso no quieren que entre a trabajar el Instituto de Acceso a la Información Pública para que ellos hagan uso discrecional de manera política de la información relativa a la pandemia. Todo lo que hemos estado viendo por parte del presidente de la República ha sido prácticamente un montaje, todo ha sido falsedad en cuanto al manejo de esta emergencia. Es lamentable que se esté jugando así con la salud de los salvadoreños. Bueno, ayer el secretario privado de la presidencia, señor Castro, también, que no es Conan Castro, quiero aclarar, ¿verdad?, en un espacio de opinión, establecía con claridad que sí, el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando con estos ciudadanos venezolanos y que están haciendo muy bien su trabajo, decía él. Esa es una justificación que daba él para la contratación de estas personas. Me quiero ir a la pausa, a la segunda, diputado Suazo. Es necesario que profundicemos mucho en entender qué es lo que ustedes han aprobado, en entender los dos escenarios que tenemos a este momento y a unas horas de que se cumpla la resolución de la Sala de lo Constitucional y qué vaya a pasar de aquí en adelante, porque los diputados, ustedes han advertido, ayer su colega diputada Yancy Urbina decía que lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante ya es responsabilidad de la Presidencia de la República, y el diputado, que ojalá que podamos, Santa, reproducir, el diputado René Portillo Cuadra aseguraba que la pelota estaba en la cancha de la presidencia y de que no caiga el país en una incertidumbre jurídica depende única y exclusivamente de que el presidente sancione este nuevo cuerpo legal. Pero como ya dijo el diputado Suazo, tomaron la decisión de vetar, de superar el veto para tener dos escenarios. Si el presidente de la República decide hacer uso de sus facultades constitucionales vetando esta ley, ¿sí?, de emergencia que tendría por 15 días más que estar vigente en el país, pues quedaría el otro cuerpo legal. Pero ahí sí, ¿verdad?, el presidente tiene que recibir el veto, y fíjense lo que esto implicaría. El presidente tiene que recibir la superación del veto y definitivamente tiene que mandarlo a la Corte Suprema de Justicia. Es correcto. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir quién tiene la razón, ¿verdad? Si la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo. Y ahí se terminaría. Pero ¿cuánto tiempo implica eso? ¿Cuánto tiempo implicaría eso? Tomando en consideración que el gobierno pretende a partir del 16 de junio comenzar con la primera etapa de la reactivación económica ordenada después de esta cuarentena prolongada por más de 80 días. Ya regresamos, no nos cambien.